Buenos días. Sean bienvenidos a esta conferencia, Retos Actuales de la Inclusión Educativa en México, organizada por la Universidad Pedagógica Veracruzana. En la actualidad, las instituciones formadoras de docentes asumen el compromiso ético y social de fomentar en sus comunidades de aprendizaje entornos de paz y ambientes inclusivos, mediante la prevención, disminución y erradicación de cualquier acto de discriminación y exclusión en todo sentido. Por ello, la Universidad Pedagógica Veracruzana impulsa un programa de desarrollo de ambientes inclusivos que contempla la ejecución de acciones como en la que hoy participamos, que permiten una sensibilización y adquisición de conocimientos sobre la inclusión como parte de nuestras vidas. Quiero agradecer a continuación la maestra Zuleika Luna Gómez Rivera, rectora de nuestra Casa de Estudios UPB, compartirá con todos nosotros un breve mensaje. Me es grato como rectora de la Universidad Pedagógica Veracruzana promover acciones que transformen la manera en que nuestra sociedad ve, entiende y actúa ante alguien que no consideran como parte de la comunidad por ser diferente. Que si bien esa diferencia lo hace no ser igual a ellos, debe existir entre nosotros la conciencia y la capacidad para respetarlo, reconocerlo y convivir con él o ella de manera armónica, por el simple hecho de ser una persona única e irrepetible en el universo. El francés Philippe Merriot ha realizado aportes en los cuales nos enseña que la idea de una escuela inclusiva es una escuela que tiene en cuenta las diferencias individuales y le aporta a cada uno lo que necesita. Nuestra misión como agentes educativos de todos los niveles, desde básica, media, superior y superior, es la de que busquemos darles a nuestros alumnos lo que se les requiere dar, pero sobre todo lo que necesitan para lograr éxito en sus vidas. La aspiración de la Universidad Pedagógica Veracruzana es contribuir en la creación de ambientes inclusivos en nuestras comunidades de aprendizaje, ya que contamos con 19 estudiantes con alguna discapacidad en nuestros 14 centros regionales. 3 de ellos son débiles visuales. Por lo que esta imperante tarea nos ha motivado a organizar la conferencia Retos Actuales de la Educación Inclusiva en México, con la que pretendemos sembrar una nueva forma de percibir lo que es la escuela inclusiva, con el noble propósito de que reflexionemos sobre la función que tenemos como educadores y el tratamiento que se debe dar en cualquier nivel educativo, ya que como todos sabemos aún existen espacios, prácticas y formas de expresarnos en la que seguimos excluyendo a quienes deberíamos de impulsar con sus diferencias para ser exitosos a partir de sus capacidades. Por eso hoy hemos invitado al doctor Carlos Campo Almeida, quien es un gran especialista en la materia y quien es además egresado de nuestra maestría de educación básica. Un gran aliado de la universidad. Muchas gracias, doctor. Y también tenemos la distinguida participación de Ana Paola Morgado Luna, quien a su corta edad se ha destacado como una embajadora de la inclusión, para que a través de sus mensajes y experiencia iniciemos con la labor ética de contrarrestar los prejuicios y actitudes excluyentes que aún se mantienen en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo. A partir de esto es menester construir nuevas ópticas en el sistema educativo para el que trabajamos, con las cuales estemos en posibilidad de conocer, comprender, interpretar y transformar la realidad que se vive en las aulas. A la par, debemos entender que muchas de nuestras conductas son las creadoras de la desigualdad, la exclusión y la marginación, por lo que estamos obligados a hacer conciencia para remover desde la raíz estas actitudes. Los invito a que trabajemos juntos para promover desde nuestra trinchera que nuestros niños, jóvenes y adultos sean empáticos, tolerantes, creativos, incluyentes y equitativos, en pro de resolver problemas como una sociedad inclusiva a lo largo de toda la vida. Concluyo con las palabras que me externó hace algunos días el joven Vladimir, aprendiente de la licenciatura en Educación Básica del Centro Regional de San Andrés Tuxtla, quien presenta una discapacidad visual y quien agradezco su mensaje de amor que nos emitió ese día. Maestra, todos somos especiales. Muchas gracias.
Veracruz me llena de orgullo. Gracias a la maestra Zuleika Luna Gómez Rivera por su participación. Con esto damos paso a nuestro evento. En primer lugar, es un orgullo para nuestra Casa de Estudios contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es estudiante del tercer grado en la Escuela Secundaria General número 4, David Alfaro Siqueiros. Es ganadora en el año 2017 del primer lugar en el concurso internacional Educa tu Mundo, organizado por la Fundación MAPFRE, con la historia titulada La solidaridad contra los monstruos. Ganadora también en el año 2018 del primer lugar en el concurso internacional organizado por el Consejo Internacional para la Educación de Personas con Discapacidad Visual, ICEBI Latinoamérica. Los niños nos cuentan con la historia titulada Colorín colorado, la inclusión ha comenzado. Por los logros que ha conseguido gracias a su esfuerzo y disciplina, ha sido invitada en numerosas ocasiones a participar en charlas y conversatorios sobre inclusión escolar. Así como también ha sido promotora para incentivar la escritura y la lectura en niños y jóvenes, y a la cual me gustaría recibir con una frase característica de ella. La vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Sin más preámbulos, les pido que recibamos a Ana Paola Morgado Luna. Muy buen día a todos ustedes. Es un gusto estar en este evento y más que nada participar. Ya he escuchado sobre la inclusión y ha sido una palabra muy conocida, mas no se ha actuado tanto como he querido y como se ha querido en la sociedad. Y es un gusto estar en este evento, así que bienvenidos a todos ustedes. Le doy la semblanza del doctor Carlos Alberto Campos Almeida. Es psicólogo clínico por la Universidad Villarrica, maestro en educación básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, doctor en educación en la línea de educación especial por la Universidad Hispanoamericana. Cuenta con 32 años de servicio en educación especial CAPEP. Es académico en posgrados de universidades públicas y privadas, investigador, conferencista y tallerista con experiencia en diagnóstico e intervención por trastorno de déficit de atención, también así como en hiperactividad, trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual y de aptitudes sobresalientes. Psicoterapeuta de niños y niñas. Fue coordinador estatal de CAPEP. Participó en la investigación sobre la educación inclusiva en Panamá. Participó en la elaboración de orientaciones nacionales y estatales para educación especial. Ha elaborado documentos normativos para CAPEP. Elaboró curso virtual Adolescentes y Aprendizaje Escolar. Tiene publicaciones sobre educación especial, discapacidad, TDAH y resiliencia. Reconocimiento a la Superación Ciudadana 2012 en el rubro de investigaciones psicopedagógicas otorgado por el Ayuntamiento de Veracruz. Cuenta con 2 certificaciones internacionales. Certificación en trastorno del espectro autista por la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, Argentina. Certificación en accesibilidad de entornos para personas con discapacidad por la Universidad Brigham, Madrid, España. Actualmente es supervisor de la Zona 3 de CAPEP, coordinador general de las redes de apoyo para madres y padres con niños y niñas con TDAH, autismo y discapacidad intelectual y aptitudes sobresalientes. Coordinador general del Programa Integral Apoyo para Niños y Niñas en Situación de Maltrato, PIEM. Coordinador académico de Diplomados Virtual, CAPEP en línea. Inclusión educativa en preescolar. Demos por favor un fuerte aplauso para el doctor Carlos Alberto Campos Almeida. Buenos días. Muchas gracias a la Universidad Pedagógica Veracruzana por
la invitación. Como la rectora mencionó hace un momento, tuve el honor y la gran experiencia de cursar la maestría en educación básica en la primera generación. Y bueno, pues yo decía hace un momento que siempre me he considerado de la UPB. Entonces, pues agradezco mucho esta invitación y agradezco a todas y todos ustedes que estén aquí, porque esta temática es una temática que tendría que ser una constante en cualquier labor, pero además en cualquier ámbito de la vida de nuestra sociedad. Y la finalidad justamente es que ya ni siquiera tendríamos que hablar de que la inclusión sea algo que suceda eventualmente. Lo que tendríamos que señalar es que la inclusión tiene que ocurrir hoy, ¿no? Tiene que estar ocurriendo hoy. Y para ello necesitamos saber cuáles son los asuntos pendientes para que avancemos lo más rápido posible en un tema que tiene que ver con derechos humanos. Y los derechos humanos no pueden esperar. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y por permitirnos espacio para compartir con ustedes esta perspectiva que tenemos sobre cuáles son los desafíos que tenemos actualmente en México en esta temática. Lo primero que hay que señalar es que la inclusión no es algo que tenga que ver únicamente con educación. La inclusión tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida. Y cuando hablamos de inclusión en educación, desde esta conceptualización de la educación inclusiva como un ámbito amplio en donde tienen que ponerse en marcha de manera compleja muchos procesos, también tenemos que tener claro que, contrario a lo que tradicionalmente y con mucha frecuencia sucede, la educación inclusiva no se circunscribe al tema de la discapacidad. Es fundamental que sepamos que aunque casi todo el tiempo cuando escuchamos hablar de inclusión, inmediatamente se discursa lo relativo a la discapacidad, que sepamos que la inclusión tiene que ver con la visibilización de la diversidad. Es decir, el reconocimiento de que los rasgos que nos hacen distintas a las personas es la tarea que tenemos justamente de visibilizar esto para que podamos responder en consecuencia. Es decir, no se trata solamente de limitarnos a grupos que ciertamente y de forma histórica y también con deudas pendientes desde el punto de vista de la justicia social, han estado en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, es muy importante reconocer de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. La inclusión no solo tiene que ver con las escuelas, no se refiere entonces solamente a estos grupos que así les denominamos con frecuencia, en situación de vulnerabilidad. Cuando decimos en situación de vulnerabilidad, obviamente estamos diciendo que son personas que por su rasgo diferenciador están en riesgo de ser excluidas, ¿no? Eso es lo que hace vulnerable a una persona. Y la escuela inclusiva, además, que es probablemente uno de los apuntes que hay que hacer para que sepamos hacia dónde dirigirnos en los esfuerzos para generar inclusión en las escuelas, no es la que tiene todas las respuestas inmediatamente para poder responder a esa diversidad, sino más bien la escuela inclusiva es aquella que busca, gestiona los apoyos para poder responder con equidad. Recordemos que hay una diferencia que precisar cuando hablamos de igualdad y cuando hablamos de equidad. Cuando hablamos de igualdad decimos que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿no? Es decir, las personas somos iguales frente al derecho, pero lo que tiene que haber es equidad en las condiciones. Es decir, ninguna alumna, ningún alumno necesita lo mismo que otra. Entonces, estas precisiones son importantes porque nos llevaría también a reconocer que no basta con recibir al alumnado con cualquier característica en las escuelas. La inclusión no tiene que ver con la presencia física del alumnado en las escuelas. La inclusión tiene que ver con garantizar que aprendan.
y que puedan participar, que aprendan en función de sus posibilidades, de sus propias potencialidades, y hacer que eso suceda. Ese sí es el reto que las escuelas tienen enfrente. Saber cómo se consigue esto es fundamental, saberlo e involucrarnos en la adquisición de esos elementos para poder generar esto. A veces podemos equivocarnos asumiendo que tenemos instituciones inclusivas por la presencia de alumnado con determinadas condiciones, entre ellas la discapacidad. Pero la presencia no garantiza ni significa tampoco que esté ocurriendo la inclusión. Y algo que es fundamental, hoy que hablamos de diversidad, tenemos que saber que finalmente la diversidad es la norma. Es decir, lo que hoy es justamente lo que caracteriza a toda la sociedad es que somos diversos. Entonces, más la regla que la excepción, tenemos que pensar en esa diversidad que además siempre ha existido. Hoy, cuando hablamos de esto, lo que buscamos es ponernos los lentes correctos para visibilizar una diversidad que ha estado presente siempre, así como ahora aquí, en cualquier grupo humano, en cualquier grupo escolar, siempre ha estado ahí. No pensemos que la inclusión tiene que ver solamente con la presencia de determinado alumnado en las aulas. El alumnado es diverso porque tiene ritmos de aprendizaje distintos, estilos de aprendizaje distintos, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, intereses diferentes, y no estamos mencionando ni siquiera la discapacidad ni otras condiciones. Entonces, la diversidad es la norma. Es muy importante que sepamos que también a partir de los recientes cambios en materia constitucional, hoy tenemos un respaldo que nos señala que además de que la educación tiene que ser obligatoria, universal, pública, gratuita y laica, tiene que ser inclusiva. Y no es que el decreto en sí mismo nos garantice que esto ocurra, pero lo cierto es que este respaldo nos direcciona también hacia la toma de decisiones para poder conseguir que esto suceda. Entonces, esto es muy importante. Ojalá en el corto plazo, quisiéramos pensar que en el corto plazo, pero lo más pronto posible, dejáramos inclusive de hablar de educación inclusiva y solo habláramos de educación, porque la educación no puede ser de otra forma. Entonces, pero ¿cómo conseguimos que sea inclusiva, ¿no? Mientras no identifiquemos condiciones de inclusión en las escuelas, tenemos que marcar una directriz que nos conduzca justamente a ello, ¿no? Que no tiene que ver, insisto, solo con que se señale que tenemos la obligación de generar la inclusión. Tenemos que saber cómo se consigue. La diversidad entonces está caracterizada por mucho más que la discapacidad. Todo lo que nos hace distintos justamente caracteriza esta diversidad. Y en cualquier grupo humano, entre ellos, por supuesto, cualquier grupo de cualquier institución educativa, de cualquier nivel, tiene esta condición. Está presente los distintos rasgos que nos hacen distintos a las personas. ¿Cómo construimos una sociedad inclusiva? Bueno, uno de los asuntos importantes tiene que ver primero con hacer estas precisiones en el sentido de que esta diversidad siempre ha estado presente y que lo que tenemos que hacer es visibilizarla. Pero además necesitamos pasar del discurso a la interacción y a las relaciones sociales caracterizadas por la inclusión, por el respeto a los derechos humanos. Entre otras cosas, tendríamos que empezar revisando aquello que tiene que ver con el lenguaje que utilizamos respecto a ciertas temáticas. No solo en el tema de la discapacidad, pero específicamente en ese caso. Si conocemos cuáles son los términos correctos para usar un lenguaje incluyente, porque además recordemos que el lenguaje es un vehículo transmisor de nuestro pensamiento, pero además es un mecanismo que reproduce y a veces refuerza nuestros prejuicios. En ese sentido, revisar el lenguaje que utilizamos es importante porque tiene que ver generalmente con lo que pensamos sobre ciertas temáticas. Y el tema del lenguaje incluyente tiene que ver con evitar
expresiones excluyentes, las burlas, los apodos, las palabras ofensivas y los chistes, que son todo ello, algo que la gravedad que tiene es lo naturalizado que está en nuestra cultura, ¿no? Es decir, está muy normalizado, y cuando hablamos de esto, a muchas personas les parece que es, incluso las expresiones a veces son de ¿a poco es para tanto?, ¿no? Y si alguien piensa que es para tanto, lo que se refleja es esto a lo que me refiero. Está tan arraigado y parece tan natural que nos parece que está bien. Estamos habituados a tener prejuicios y a tener no solo expresiones, sino actitudes de exclusión hacia las personas que son distintas a nosotros. En el tema de la discapacidad, desde hace mucho tiempo se viene impulsando la importancia de usar un lenguaje correcto técnicamente, porque es importante entender, pero además promover el uso de un lenguaje técnico adecuado. ¿Por qué tenemos que decir persona con discapacidad o alumna o alumno con discapacidad? No decir discapacitado. No existe ninguna persona discapacitada, porque la discapacidad no es la persona. La discapacidad puede ser un rasgo de la persona, pero lo que es importante es primero reconocer que la persona es sujeta de derechos, es lo que tenemos que visibilizar primero. Y este rasgo que caracteriza parte de su funcionamiento y de su calidad de vida es una discapacidad, o más de una discapacidad inclusive, pero no hay una persona completamente discapacitada. Entonces, tenemos que referirnos como persona o alumna o alumno con discapacidad y saber por qué hacer esto, generar esto entre los profesionales, entre las familias, entre el alumnado, difundir la forma correcta de expresarnos hacia las personas es fundamental, porque el lenguaje es pensamiento, lo que nosotros decimos es lo que pensamos. Entonces, sí importa, claro que importa, no es adecuado, ni siquiera tiene soporte técnico ni legal decir, por ejemplo, capacidades diferentes. Y el término necesidades educativas especiales es un término en discusión y en planteamiento de desuso desde hace por lo menos 19 años. Entonces, porque solo ha servido para etiquetar al alumnado, y de lo que hoy tenemos que hablar más bien es de la identificación en aquellos entornos en donde está el alumnado que impiden su aprendizaje y su participación. Y por ello hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, que justamente es un concepto acuñado por Tony Wood y May Laskoff desde el año 2000 en el muy conocido instrumento que se ha empleado y traducido a muchos idiomas, aplicado en todo el mundo, en todas las escuelas de distintas condiciones y de todos los países, que es el índice de inclusión, que lo que hace es ayudar a las escuelas a medir, digamos, qué tan inclusiva está en el momento en que se aplica el propio instrumento, y a partir de ahí establecer decisiones orientadas a conseguir paulatinamente mayores condiciones de inclusión. Hoy se está impulsando la generalización de la aplicación de ese instrumento en todas las escuelas de educación básica del país. Y este concepto es importante porque no desconoce la limitación que una persona pueda tener. Lo que señala es que una persona, aún con una limitación específica de tipo sensorial, que compromete el movimiento, de tipo visual o de tipo auditivo o de cualquier otro orden, no tiene que ver con su funcionamiento social, con sus posibilidades de aprendizaje, ni con su calidad de vida. El problema son los obstáculos que les ponemos a las personas para que puedan mejorar su funcionamiento y su calidad de vida. Las personas pueden tener una limitación específica, pero si nosotros diseñamos los entornos y los programas de estudio de forma universal, es decir, que estén construidos para garantizar que aprendan todas y todos, entonces, aún teniendo un déficit, una persona podrá aprender y podrá tener un funcionamiento general adecuado, con una adaptación social también que le permita tener un incremento en su calidad de vida. Entonces, hoy tenemos que hablar de las barreras para el aprendizaje y la participación,
para identificar qué estamos haciendo en los entornos donde una persona con determinada condición vive y que le está impidiendo justamente el acercamiento a todas las oportunidades. Eso nos da una posibilidad de poder saber que podemos hacer muchas cosas para cambiar esos entornos y hacerlos accesibles, no solo desde el punto de vista físico, que también, sino en términos sobre todo del aprendizaje, que es lo que nos ocupa en las instituciones educativas. No se nos debe olvidar que la inclusión de fondo ha sido construida a lo largo de muchas décadas como una respuesta ante el grave fenómeno de la discriminación. Si nosotros queremos avanzar en inclusión, tenemos que conseguir eventualmente ir eliminando toda forma de discriminación. Y yo sería reiterativo en señalar cuando digo toda forma de discriminación. Es decir, no debe haber una sola razón por la cual generar ninguna actitud de discriminación hacia nadie. No importa ningún rasgo diferenciador de ninguna persona, porque tenemos que reconocer esto que decimos. El tema tiene que ver con saber que en el tema de derechos humanos estos los corresponden a todas y a todos, y que generar valores de inclusión como el respeto, como la solidaridad, entre otros, es parte de nuestra responsabilidad social. Entonces, no podemos hablar de inclusión si, para empezar, las personas que hablamos de esto no somos personas que respetemos las diferencias. Es decir, no podemos generar inclusión cuando a lo mejor en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de nuestra participación directa, indirecta, o a veces por omisión, a veces por indiferencia, frente a actos de discriminación que transgreden, que restringen, que eliminan los derechos humanos de otras personas. Entonces, eso es una tarea fundamental de entrada, porque lo que significa es que antes de los discursos y de cualquier política educativa en materia de inclusión, lo que tenemos que hacer son esfuerzos individuales y colectivos para evitar y oponernos a toda forma de discriminación en donde estemos. Si eso no ocurre, entonces parece que estamos frente a una situación, digamos, un tanto disociada, ¿no? Es decir, hablamos de inclusión, pero no hacemos inclusión en nuestra vida personal, en nuestro ámbito laboral. Solamente nos hemos aprendido a veces discursos sobre inclusión, a veces muy bien aprendidos, pero que no los transferimos a nuestra interacción con las personas. Entonces tenemos que preguntarnos esto, es decir, ¿cómo podemos aspirar a la educación inclusiva en una sociedad en la que no vemos inclusión en muchos ámbitos y frente a muchas situaciones? La encuesta nacional sobre discriminación, la segunda encuesta nacional sobre discriminación que se publicó en 2017, que diseñó, elaboró y aplicó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y otras instancias, señaló que en 2017, los datos son muy interesantes y están publicados en un documento muy extenso, pero yo solo quiero mencionar que uno de los datos que refleja la encuesta nacional sobre la discriminación en México es que, entre otras cosas, actualmente personas mayores de 18 años dijeron haber sido discriminadas en el último año por las siguientes razones: por el tono de la piel, por la forma de vestir, por el peso o la estatura, por la ideología, por el origen étnico, por el género y por la discapacidad, además de otros rasgos diferenciadores como la orientación sexual, por ejemplo. En ese orden. Entonces, fíjense de qué estamos hablando. Nadie podría cuestionar la altísima relevancia que tiene hablar de la visibilización de los derechos de las personas con discapacidad. Existe un tratado internacional que no solo firmó México, sino que propuso México a Naciones Unidas, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que todavía tiene pendientes en su aplicación.
que Naciones Unidas hizo un informe en 2014 señalando las cosas que México no ha hecho con relación a este tratado. Es decir, no cabe duda que hay asuntos pendientes en materia de discapacidad, pero no debemos olvidarnos, ante estos resultados de la ENADIS 2017, que hay otras razones por las cuales discriminamos y que si no lo resolvemos, entonces difícilmente podemos hablar de inclusión en general. Es decir, no podemos hablar de inclusión por partes. No podemos hablar de, bueno, yo sí incluyo, pero no a todas las personas. Es una contradicción en la propia expresión, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera lo sabemos, insisto. Probablemente un ejercicio que de entrada tenemos que hacer serio de autocrítica, de reflexión personal es si soy justamente consciente de si yo soy hasta indiferente o participo en actos de discriminación, exclusión hacia las personas, porque tendría que empezar entonces con esa tarea. Muchas personas en el ámbito social dicen que, en la encuesta nacional, dicen que las personas con discapacidad no son tan competentes en el ámbito laboral. Hay estas ideas, ¿no? Y entonces son los pendientes que tenemos que superar. En el mundo hay 1 de cada 7 personas con discapacidad. La pregunta sería, ¿en dónde están? Porque tendríamos que estar viendo en todos lados 1 de cada 7. La pregunta es, ¿en dónde están? Esta es la realidad que existe. En el mundo hay 1 de cada 7. Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no hay 1 de cada 7 en nuestros espacios laborales? ¿Por qué no hay 1 de cada 7 en nuestra banda de rock? ¿Por qué no hay 1 de cada 7 en el parque de la escuela? En el parque de tu barrio. ¿O por qué no hay 1 de cada 7 en nuestro grupo de amigos? La respuesta es muy simple. Es porque no hubo 1 de cada 7 en tu escuela. La educación inclusiva empieza en la escuela. Entonces, eso es una de las razones de peso por las que no solo vale la pena, sino es indispensable estar hablando de esto. Cuando hablamos de la discapacidad, tenemos que saber que también tenemos a veces una conceptualización limitada, ¿no?, sobre la discapacidad. Tenemos que saber de entrada que hoy lo que se impulsa es el enfoque social de la discapacidad, que dice que la discapacidad es más bien un constructo, es decir, la discapacidad surge de la interacción entre la limitación de una persona, que puede ser sensorial, que puede ser cognitiva o de cualquier motriz o de cualquier otro orden, y además las barreras que impiden el funcionamiento de esta persona en cualquier ámbito de la vida. Es decir, la discapacidad desde el modelo social es resultado de una interacción. ¿Sí? La limitación de una persona, pero los obstáculos que le ponemos. Lo que significa que si nosotros eliminamos las barreras, lo que vamos a ver es una persona con determinada limitación, pero que puede funcionar y tener una calidad de vida como cualquiera de nosotros. Entonces, desde el ángulo del modelo social de la discapacidad es proporcional a las barreras que les ponemos. Cuando más barreras le ponemos a una persona, más notamos sus limitaciones. Si eliminamos las barreras, vamos a advertir eventualmente cada vez menos que una persona tiene una limitación. Y esa es justamente esta coyuntura que en materia política educativa, pero en la práctica real de las escuelas y en nuestra sociedad, tendríamos que considerar. Podemos hacer muchas cosas para facilitar la accesibilidad de las personas con determinadas condiciones. Porque, como ven aquí, algunas discapacidades se pueden visualizar, pero otras no. Inclusive hay tanto que superar en este tema que la señalética, la escasa señalética que existe en las calles, solamente se limita a esta simbología de una persona que usa una silla de ruedas, por ejemplo. Y tenemos que avanzar más hacia a pensar en las personas con movilidad reducida,
que no solo son las personas con discapacidad motriz, sino que pueden ser, por ejemplo, los adultos mayores. Entonces, el tema de la inclusión va más allá, como insistentemente estamos diciendo, del propio tema de la discapacidad. ¿Por qué es fundamental insistir en que necesitamos en las escuelas, antes de los programas específicos y de las políticas específicas en materia de inclusión, asegurarnos de tener una política interna que asegure que se oponga de forma determinante, pero además con contundencia y con reglas muy específicas a cualquier forma de discriminación? Porque si nosotros consentimos o somos indiferentes a cualquier razón por la cual se discrimina a una alumna, alumno o inclusive a un profesor, lo que estamos consintiendo es que esto siga sucediendo solo en el discurso. Una escuela cualquiera, de cualquier nivel educativo, que permite que ocurra cualquier forma de discriminación, está asegurando el fracaso de la propia institución, por dos razones específicas. Primero, porque una escuela en donde hay discriminación por cualquier razón, esta institución fracasa en su misión de hacer que el alumnado aprenda. Porque un estudiante o una estudiante en situación de discriminación, en lugar de aprender, estará dedicada a defenderse de la humillación, de los abusos y de la violencia psicológica o física de la que es objeto. Es decir, un alumno o alumno que vive una situación de discriminación ni siquiera está en condiciones de aprender. Entonces necesitamos, para poner en condiciones de aprender al alumnado, tenemos que evitar toda forma de discriminación. En segundo lugar, una institución educativa en donde hay discriminación también fracasa en su propósito de hacer que el alumnado pueda convivir ahora y en el futuro en un marco de respeto a la diversidad. Es decir, lo que tendría que aprender es lo que está viendo, no solo lo que está escuchando, sino lo que está viendo que sucede en las escuelas. En un contexto donde hay discriminación, lo que asimila el alumnado entonces no es una cultura de respeto o de tolerancia o de solidaridad, sino las duras e implacables reglas de la arbitrariedad, de la fuerza y del atropello. Entonces necesitamos alentar a las y los estudiantes, pero hacerlo inicialmente todos quienes trabajamos en las instituciones, a evitar toda forma de discriminación, recordando que la inclusión entonces no es solamente un término que sirva ahora en nuestros discursos y en la política educativa, que también. En realidad lo que tenemos que entender es que la inclusión es un concepto actuante. Solo es algo que sucede si lo hacemos válido en todas nuestras interacciones con las personas. Lo que se busca es construir una cultura de inclusión, generar políticas de inclusión al interior de las instituciones y entonces construir prácticas de inclusión. No puede haber prácticas de inclusión si no hay antes una revisión de nuestra cultura. La cultura que tiene que ver, entre otras cosas, sabemos todos, con nuestros prejuicios que están basados en creencias y que finalmente los prejuicios son el inmediato paso anterior a cualquier acto de discriminación. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que revisar primero es nuestra cultura, y en la cultura esta revisión, insisto, que tenemos que hacer de forma personal sobre nuestros propios prejuicios para saber cómo estamos, digamos, frente a la temática de la discriminación y por lo tanto de la inclusión. Actualmente lo que las instituciones educativas empezarán o tendrían a lo mejor que empezar a fortalecer tiene que ver con paulatinamente hacer que todas las condiciones, claro que arquitectónicas, pero sobre todo de interacción y principalmente en la temática curricular, tengan un carácter universal. Es decir, la universalidad significa el diseño de entornos, de materiales, de programas de estudio que garanticen el acceso de todas y de todos sin necesidad de ajustes. Entonces,
El diseño universal para el aprendizaje hoy tendría que ser identificado como no solo una manera de hacer inclusión, es el paradigma de la educación inclusiva. La forma de entender la educación, ya dijimos, es asumiendo que tiene que ser inclusiva. Pero ¿cómo generar que exista esto? Hay que trabajar en este planteamiento que en nuestra opinión es un planteamiento metodológicamente muy bien organizado, es un planteamiento que direcciona a través de determinados principios, pautas y claves de verificación para que las maestras, maestros y todo el personal que trabaja dentro y fuera de las escuelas vaya dándose cuenta y aprendiendo cómo generar condiciones para que el programa de estudios, pero todo lo que tiene que ver con la cultura escolar tenga este carácter de universalidad. Y mientras construimos diseño universal, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice hay un derecho que tenemos que asignar a todas las personas, que atribuir a todas las personas, que se llama ajustes razonables y que es muy importante tenerlo claro también. Es un derecho de las personas con discapacidad, pero para cualquier persona. Es decir, un ajuste razonable que no es lo mismo que una adecuación curricular, porque un ajuste razonable puede ser curricular, pero puede ser en otro ámbito. El ajuste razonable es algo que se justifica únicamente en ausencia del diseño universal. Es decir, en tanto no tengamos diseño universal, lo que tenemos que hacer es generar ajustes razonables, entendiendo qué significa esto. Lo razonable de un ajuste tiene una serie de criterios para que sea razonable, para que haga razonable el ajuste. Y entender eso también nos permite saber cuándo es necesario hacer un ajuste razonable. Históricamente en las instituciones educativas, quienes han sido docentes han hecho probablemente en muchas ocasiones ajustes, ¿no? Tenemos ahora que tener con esta información conciencia de lo que hemos hecho, de lo que podemos seguir haciendo y cuándo es útil y por qué un ajuste razonable. La meta sería que paulatinamente necesitemos cada vez hacer menos ajustes razonables. En la medida en que tenemos, esa es la apuesta que tenemos que hacer, cada vez más diseño universal. Bueno, aquí hay, a lo mejor no alcanzan a ver algunos detalles de esta tabla, pero hay ámbitos en los que se pueden hacer los ajustes razonables, no solo desde el punto de vista curricular. Los ajustes razonables se pueden hacer en términos de movilidad, de comunicación e información, de bienes y servicios. En el tema de actitudes, muchas veces, muchos ajustes razonables, en muchas escuelas, casi todo el ciclo escolar, lo pueden ocupar en esta temática, porque muchas veces en las escuelas la temática frente al reconocimiento de por qué un alumna o alumno tiene derecho a estar en la escuela y aprender en igualdad de derechos que el resto, es justamente una problemática que viven las escuelas. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar información para sensibilizar en materia de derechos humanos a las mamás, papás o tutores del alumnado, sobre todo de quienes no tienen información, tienen prejuicios y cuestionan la presencia de determinado alumnado en la escuela. Entonces, muchos de los ajustes razonables tienen que ver con tener información. Muchos de los ajustes razonables tienen que ver con la capacitación. Porque decíamos, nada garantiza que yo sea un maestro de cualquier escuela, de cualquier nivel educativo, y que yo entienda que es mi obligación atender a un niño con determinada condición. Pero eso no me da la respuesta de qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, un ajuste razonable es que yo me involucre en un proceso permanente de actualización. Porque una barrera que puede estar experimentando el alumnado es mi falta de conocimiento sobre qué hacer, por ejemplo, frente a un alumno con trastorno del espectro autista. Por mencionar solamente una condición. Y claro, está el currículum, que es una forma de hacer un ajuste. Pero entonces los ajustes razonables pueden ser curriculares, pero pueden ser de otro orden. Por eso un ajuste razonable es algo mucho más amplio que una adecuación curricular. Entonces, decía yo hace un momento, el diseño universal para el aprendizaje debe ser el paradigma educativo actual, porque es, de hecho, el paradigma de la educación inclusiva. Es la forma de hacer educación inclusiva. Hoy, todos sabemos, se está impulsando a nivel nacional esta Estrategia Nacional de Equidad e Inclusión en todas las escuelas de educación básica del país. Y hay un énfasis en determinada población, pero la finalidad de la estrategia es justamente
eventualmente generar inclusión. La estrategia plantea no solo la comprensión, aplicación y obtener beneficios mediante el uso del índice de inclusión, sino sobre todo lo que plantea la estrategia tiene que ver con acercarnos, apropiarnos y aplicar el diseño universal para el aprendizaje. Hay una versión actualizada del diseño universal para el aprendizaje y lo menciono porque en la estrategia nacional se habla de una versión que se llama 2.0 y actualmente existe la versión 2.2 del DUA. Lo que hace la última versión sobre el diseño universal para el aprendizaje es que dice el orden de los principios que direcciona hacia la construcción de universalidad tiene que cambiar. En la versión anterior que está en la estrategia, en el documento de la estrategia, pone como tercer principio para trabajar la implicación en el aprendizaje. Sí. Y la versión actual dice, lo primero que tenemos que trabajar, como principio 1, es la implicación en el aprendizaje. Parte de la premisa de que el alumnado va a aprender, va a tener garantizado el aprendizaje en la medida en que tenga interés, implicación, motivación por el propio aprendizaje, ¿no? Es decir, y todos sabemos eso, ¿no? El alumnado aprende con mucha más seguridad desde nuestra propia planeación si nos aseguramos que tenga interés en lo que se está enseñando. Entonces, hay una reorganización de los principios del DUA en la versión nueva, y es muy importante saberlo porque esto es el cambio que hacen. El principio que ahora es el 1 estaba como principio 3 aquí en la versión anterior, y eso es importante para el trabajo que ahora estamos haciendo, no solo en la estrategia de equidad e inclusión, sino en lo que tenemos que hacer después de la aplicación de la estrategia. La estrategia iniciará formalmente, aunque ya están a la organización previa en estos meses, pero su aplicación formal inicia el arranque del próximo ciclo escolar. Lo que nosotros pensamos es que después hace falta generar espacios para actualización en términos del diseño universal para el aprendizaje, que es la parte importante que tiene que ver con una respuesta concreta sobre cómo diversificar la enseñanza en todas las aulas, de todas las escuelas, de todos los niveles educativos. Bueno, estos son los principios, son 3 principios, cada principio tiene una serie de pautas y cada pauta tiene algo que se llama claves de verificación. Este es el planteamiento de un enfoque que es el diseño universal para el aprendizaje. En nuestra opinión es, en los tiempos recientes, el planteamiento más concreto que nos puede servir de verdad de forma práctica para generar inclusión en las aulas. Y es importante porque el diseño universal para el aprendizaje tiene bases neurocientíficas. Lo que dice el DUA es que estos son los 3 principios, tienen que ver con por qué se aprende y cómo se aprende, y tienen que ver con estas interconexiones cerebrales que están organizadas a través de 3 redes neuronales. La red afectiva, la red de reconocimiento y la red estratégica. La red afectiva, que es fundamental porque decíamos tiene que ver con la motivación, con la emoción por el aprendizaje, con el interés y con la implicación en el aprendizaje. La red de reconocimiento, que tiene que ver con cómo se recibe y se procesa la información con relación a símbolos, imágenes, números, palabras, y la red estratégica, que principalmente tiene que ver con las funciones ejecutivas, que son estas habilidades mentales que nos permiten a todos planear, organizar, terminar las actividades y evaluarlas. Es decir, habilidades mentales fundamentales, no solo para el trabajo en las escuelas, sino para la vida en general. Bueno, aunque seguramente no ven el detalle de esta diapositiva, pero ojalá, lo puse a propósito a sabiendas de que no se iba a ver, porque me interesa mucho el que sepamos que hay muchos recursos derivados del DUA, y esto se llama
en una búsqueda fácil, ustedes pueden localizarlo en internet, se llama Rueda del DUA, y lo que plantea es más de 100 recursos digitales para trabajar los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje. Muchos recursos digitales que están a nuestro alcance, con nuestros dispositivos móviles inclusive, y que podemos ocuparlos, primero conocerlos y ocuparlos de manera muy fácil para diversificar el trabajo en las aulas. Es decir, podemos hacer uso de recursos digitales para que sepamos cómo podemos diversificar los mismos contenidos, presentarlos de forma diferente al alumnado, ¿no? Saber, por ejemplo, que para un alumno con discapacidad visual, nosotros podemos plantear información a través, por ejemplo, hay otras opciones, pero por ejemplo a través de un audio, pero que esas decisiones también consideren que ese recurso puede servir particularmente para un alumno con determinada condición, pero que es una opción para todos. Porque un alumno que no tiene discapacidad visual puede decir, bueno, yo no lo requeriría estrictamente, pero yo preferiría escuchar un audio, si tengo la posibilidad. Es decir, respondiendo a los intereses y a los estilos y específicos de aprendizaje. Entonces, la finalidad de estas decisiones tiene que ver con pensar particularmente el alumnado que solo tiene opciones específicas para su aprendizaje, pero que esas decisiones sean opciones para todos. Y esta rueda del DUA, estos iconos que ven aquí, son de todas las aplicaciones sugeridas, están organizadas por cada uno de los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje, como sugerencias para trabajar estos principios y cada una de las pautas del DUA. Bueno, ¿qué diríamos que necesitamos en una institución para ser inclusiva? Seguramente haríamos una lista entre todas y todos aquí de muchas cosas que desde nuestra experiencia y opinión se requieren. Yo apunté algunas que me parece que son fundamentales y no necesariamente en este orden, aunque a mí me parece que sí hay que empezar por la temática que tiene que ver con la formación del profesorado. Sí. No basta que sepamos que tenemos responsabilidad y obligación de atender los derechos de todo el alumnado. Yo insisto en que a veces esto ya lo sabemos, pero saber que la ley nos obliga no nos dice cómo se hace. Entonces necesitamos una formación permanente en ese sentido. Respuestas. Por eso hablo del diseño universal para el aprendizaje, porque esa es una opción en este momento muy clara que se está identificando como la forma de generar inclusión en las escuelas. Familiarizarnos, apropiarnos, aplicarlo, tener la experiencia de su uso, sería un reto que tenemos enfrente y una posibilidad, además, para poder echar mano de un recurso que verdaderamente se plantea como algo muy útil. Claro que necesitamos recursos de todo tipo, recursos humanos, en términos de asesoría, recursos materiales, arquitectónicos, pero además necesitamos algo que es invaluable, que es la disposición, que es la voluntad, que es la colaboración y que es la gestión de apoyos. Porque de nada nos serviría, hipotéticamente pensando, que nos construyeran instituciones con las condiciones arquitectónicas y materiales necesarias si no tenemos la disposición, la voluntad y el compromiso de saber qué hacer con eso. Porque las condiciones físicas y arquitectónicas nos sirven, pero tenemos que saber cómo se ocupan, ¿no? Y cómo entendemos justamente el uso diversificado que podemos hacer de esas condiciones con el alumnado. Entonces todo importa, ¿no? Es decir, importa el factor actitudinal e importa el factor material, por supuesto. Pero si nosotros tenemos convicción, compromiso y decisión, probablemente entonces estamos convencidos de aquello que necesitamos. Con mucha más claridad identificamos qué necesitamos y nos empezamos a movilizar. Además, tampoco esa es una novedad para las instituciones educativas. En las instituciones educativas, las maestras y maestros históricamente siempre se han movilizado para poder tener mejores condiciones en sus escuelas. En este ámbito lo que tenemos que hacer es identificar qué necesitamos para poder atender de forma diversificada al alumnado. Y tal vez eso nos lleve a saber que hay cosas y hay condiciones que no hemos identificado y que podríamos eventualmente ir gestionando. Para entonces generar inclusión, pues sí necesitamos ser inclusivos, ¿no?
y eso significa entonces avanzar en términos personales hacia una transformación para poder avanzar hacia la educación inclusiva. Esta solo puede ocurrir entonces si evolucionamos de forma personal, no al revés, no puede ocurrir en los discursos, no puede ocurrir, me parece inclusive a mí que a veces tenemos el grave riesgo de irnos volviendo expertos en los discursos y eso lo que hace es hacer como muy cada vez más oscuro este reto que tendría que cumplirse antes de esta transformación personal, ¿no? Pensar que como cada vez sabemos hablar mejor de inclusión, entonces estamos siendo inclusivos. Y ese es un riesgo al que hay que llamar, porque hay que regresar a pensar en si de manera personal yo estoy entendiendo cómo me movilizo yo en el tema de la discriminación y por lo tanto en el tema de la inclusión. La discriminación es fundamental identificarla como un grave problema que tenemos en el mundo, en México también, porque niega derechos humanos a las personas, pero además porque genera y reproduce violencia de múltiples formas. Impide que muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes no estén en las escuelas porque no encuentran un lugar donde haya condiciones para que el profesorado pueda enseñarles. En muchas escuelas a las que se asiste el alumnado con determinadas condiciones, como la discapacidad, las aptitudes sobresalientes o alguna otra, la inclusión tampoco existe, porque decía yo hace un momento, no solo hay inclusión o podemos pensar que hay inclusión por la asistencia a la escuela, la inclusión existe si el alumnado está adquiriendo aprendizaje y si está teniendo oportunidades de participación. He conocido extraordinarias experiencias de inclusión en muchas escuelas de muchos lugares, urbanas, rurales, de muchos tipos, de muchos niveles educativos. Y también he conocido escuelas en donde tienen, me parece a mí, el problema de asumirse ya como inclusivas por el hecho de que esté alumnado con determinadas condiciones, pero no se está haciendo nada para hacer el mayor esfuerzo para que ese alumnado aprenda. Y esa, en muchas ocasiones, es la peor de las exclusiones. Es decir, tener el alumnado ahí, pero no tenerlo excluido dentro del aula, ¿no? Entonces, eso hay que resolverlo, porque insisto, no se trata de señalar al profesorado ni a las instituciones. De lo que se trata es entonces de apoyar en términos de la actualización y de la formación, ¿no? Siempre hay que apostar a que las cosas que no se han generado en materia de inclusión no es porque no se quiera, sino porque no se sabe cómo. Y en eso hay que trabajar. La sociedad, el gobierno, las instituciones, todas las áreas de decisión relacionadas con la educación inclusiva tenemos responsabilidades, oportunidades y retos muy precisos. Y quisiera terminar mencionando, si me permiten, desde nuestra lectura, 14 precisiones o condiciones que la educación inclusiva en México requiere y que tiene que ver con desafíos que no están fuera de nuestro alcance, pero que tenemos que visibilizar primero para saber qué tanta distancia tenemos frente a ellos para poder avanzar. Lo primero tiene que ver con esto que reiteradamente estoy diciendo, de que necesitamos tener es congruencia, ¿no? Es decir, obligarnos todas y todos a no solo hablar de inclusión, sino hacer un esfuerzo todos los días, hoy aquí, hoy saliendo de aquí, a vivir en inclusión, ¿no? Impulsar el uso del lenguaje incluyente. Sí importa el lenguaje, las palabras importan, las palabras pueden llevarnos a los prejuicios a la discriminación, y la discriminación significa negarle derechos humanos a las personas. Sí importa el lenguaje. Las palabras a veces pueden ser tan dañinas para las personas, no solo en términos de su dignidad, sino en términos de sus derechos humanos. Vivir en torno a valores inclusivos. Insistentemente, no solo el discurso, sino vivir en torno a valores como el respeto y la solidaridad. ¿Qué significa? En lugar de discursar que también importan todas las pláticas y conferencias posibles al interior de las escuelas sobre estas temáticas, pero no solo esto, lo que tenemos que hacer es practicar esto. Frente a una situación de riesgo de discriminación de una alumna o alumno, tenemos que enseñarle al resto por qué importa
reconocer que esa niña o niño tiene derecho de estar ahí. Ayer, ahora que estamos de manera intensiva desde hace 2 meses, todos los días dando el taller sobre la estrategia de equidad e inclusión en preescolar, primaria y secundaria, allá en la región de Veracruz. Ayer justamente una maestra de una escuela decía que cómo le hacen para que un problema que tienen es que muchos papás, y creo que es una problemática que se vive en muchas escuelas, papás o mamás se oponen a la presencia de un determinado niño o niña con discapacidad en la misma aula que su hijo o su hija. E inclusive han llegado a presionar a las escuelas para que esa niña o niño salga de la institución. Y entonces decía, es que hemos hecho muchas cosas para explicarle a los papás por qué ese niño tiene derecho y por qué, etcétera, insistir en que debe quedarse ahí. Yo le decía que eso es muy importante, pero que probablemente lo que nos está faltando no solo es saber que claro que tenemos que defender a esa niña o ese niño porque tiene derecho de estar ahí, pero que lo que probablemente puede ser útil es entender todos y explicarle a toda la comunidad educativa por qué la inclusión nos conviene a todos. ¿Por qué decirle a los papás que tienen prejuicios y que están rechazando a un compañero de su hijo que tiene discapacidad, por qué a su hijo le conviene estar en esa escuela? Es decir, ¿qué aprende el alumnado en una escuela donde hay finalmente diversidad, pero además donde de manera particular hay ciertas condiciones específicas en determinadas niñas, niños, adolescentes, jóvenes? Es decir, ¿qué aprendemos? Lo que además de manera natural ocurre entre el alumnado. Entre el alumnado, sobre todo entre las niñas y niños, estos temas son más fáciles que para nosotros, porque ellos de manera más natural aprenden a ser solidarios, aprenden a ser amigos de los niños que tienen, por ejemplo, discapacidad. Entonces, el mundo real no está categorizado, no estamos sentados en un lado ni caminando por un lado las personas que tenemos esta característica y aquí las que tenemos otra y aquí las que tenemos otra. Por eso el valor de decirle a todos nos conviene estar en una escuela donde trabajamos para la diversidad, que somos todas incluyendo sus hijos, porque su hijo, su hija que no tiene una discapacidad es diferente al resto. Y estamos trabajando para él también. Entonces, si trabajamos para su hijo, que tiene intereses específicos, ritmos específicos para aprender, y tiene derecho a que trabajemos para él o para ella, también tenemos que trabajar para cualquier otro, incluido uno que tiene alguna discapacidad. Entonces, no solo tenemos que defender a un alumno que quieren de forma arbitraria, ilegal, hacer que se vaya a una escuela. Tenemos que hacer visible y tener la claridad, la convicción y las palabras correctas para explicarle a la comunidad educativa por qué la inclusión nos conviene a todos, en qué nos beneficia absolutamente a todas y a todos. Y este principio tiene que aplicar en las comunidades en donde los colectivos trabajamos, ¿no? Congruencia. El respeto a las diferencias tiene que partir de nuestros propios colectivos, porque el alumnado nunca va a vivir en diversidad suficientemente si ve algo distinto entre los maestros. Y entonces tenemos que, además, ¿por dónde empezamos? Nosotros decimos, pues en nuestro metro cuadrado, ¿no? Es decir, hay que transformar lo que podemos, que tenemos cerca. No podemos esperar a que alguien más en la parte local y en la parte más amplia de nuestra estructura social decida, ¿no? Que claro que eso importa, pero lo que más beneficio traerá para todos es que cada quien decida movilizarse en el espacio concreto donde vivimos y donde trabajamos. Yo no puedo decidir por ti lo que quieras hacer en materia de inclusión, o si yo no puedo evitar si tú eres una persona que discrimina, pero sí puedo dejar de discriminar yo. Si puedo eliminar toda forma de exclusión yo, si puedo decidir, yo no puedo seguir utilizando cierto lenguaje, no puedo seguir permitiendo las burlas hacia las características físicas de una persona, por ejemplo, ¿no? Eso es bastante, ¿no? Es decir, eso de entrada generaría que millones de personas pensando lo mismo, construiría paulatinamente una sociedad inclusiva. ¿No? Una sociedad inclusiva no va a ocurrir por decreto, por una política específica, va a ocurrir por decisiones que empiecen en la individualidad y que construyan colectivos inclusivos.
Y tenemos que contribuir a eliminar todas las formas de exclusión, la desinformación, explicarles a las personas por qué debe hablarse de esta forma y por qué no de otra, y además la insensibilidad ante la diversidad, ante toda forma de diversidad, ¿no? Perdón que sea reiterativo, pero si yo soy alguien que entiende y es sensible al tema de la discapacidad, me parece extraordinario. Le debemos mucho históricamente a las personas con discapacidad. Pero si me limito a esa temática y tengo prejuicios en otros temas, como en razón de género, como en el tema de la orientación sexual, como en el tema del origen étnico, entonces tengo mucha tarea. Y esa tarea tendría yo que trabajar. No podemos seguir permitiendo, por supuesto, que las familias sigan tocando puertas en las escuelas esperando que una acepte a su hijo. Eso no puede seguir sucediendo. Está sucediendo hoy en todos lados, ¿no? Y principalmente sucede cuando los papás les dicen: mi hijo tiene esta condición específica, ¿no? Por ejemplo, si tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad o alguna otra condición, ¿no? Y hay algunas escuelas, por supuesto que no todas, pero algunas escuelas empiezan a volverse expertas en negarles la entrada sin que sea tan abierto este rechazo, ¿no? Con excusas como sí queremos pero no tenemos al personal capacitado, sí queremos pero justo se acaba de terminar el cupo, etcétera, ¿no? Entonces, y yo insisto, no es que estemos diciendo que la temática es sencilla y que entonces reconozcamos el derecho del alumnado a entrar a la escuela y que automáticamente eso nos va a decir cómo hacerle, ¿no? Claro, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que acto seguido tenemos que buscar respuestas de cómo responder a esa diversidad. Las escuelas requieren estar abiertas, requieren estar disponibles, convencidas, pero no solo por ley, sino por convicción de que hoy la inclusión no es una política transitoria en educación. La inclusión es la única forma de entender la educación hoy. No podemos hablar ni de escuela ni de educación sin pensar en que pueda no ser inclusiva. La ley establece la obligatoriedad del alumnado a la inclusión, pero generar inclusión, como vengo diciendo repetidamente, no va a ocurrir por decreto. Las y los profesionales de la educación requieren capacitación permanente y me parece que en dos vías, ¿no? Por una parte, la que le corresponde a las autoridades educativas generar. Si hay una obligación en términos de nuestra estructura, en el caso del sistema educativo. Pero la otra vía tiene que ver con mi responsabilidad individual, con nuestra responsabilidad grupal de gestionar espacios para trabajar. Les vengo diciendo en estos días recientes con quienes he trabajado, y afortunadamente creo que hemos conseguido que hagamos conciencia de que en este momento el paradigma del diseño universal para el aprendizaje es una respuesta que podemos tener. Y les vengo diciendo, gestionemos espacios para trabajar con lo relativo al DUA, ¿no? Al diseño universal para el aprendizaje. Es decir, eso corresponde de manera específica a los colectivos de cada institución educativa, ¿no? Eso lo pueden gestionar cada institución. Es decir, eso nos corresponde de forma individual y de forma colectiva, ¿no? Entonces son estas dos vías, las institucionales, pero por otro lado los esfuerzos individuales y personales, y además esta formación que además todas y todos buscamos siempre, ¿no? De manera particular. Por otro lado, es necesario coadyuvar para que las comunidades y las familias, en este ejemplo que les mencionaba, reconozcan los beneficios de la educación inclusiva, ¿no? Más allá, decía yo, de los derechos de una alumna o un alumno específico. ¿Cuáles son los beneficios de la inclusión para todas y todos? Los tiempos que vivimos nos dan una respuesta muy clara de por qué tenemos que impulsar la inclusión y hacer visible que los beneficios son para todas y todos.
contrarrestar la violencia que vivimos, puede tener en la inclusión y en todos los esfuerzos que forman parte de ella un elemento que permita contrarrestar toda forma de violencia. Entonces, por eso la validez de este planteamiento. La educación inclusiva, y eso es un asunto también importante en razón de los debates que están vigentes en este momento, la educación inclusiva no sustituye a la educación especial. La educación inclusiva es un derecho. Está establecido en tratados internacionales y en todas las leyes que queramos referir. La educación especial es una herramienta fundamental para hacer válido el derecho a la educación inclusiva. No podemos estar en estas interpretaciones reduccionistas de qué tenemos que impulsar, la educación inclusiva o la educación especial. No puede haber ese pensamiento disyuntivo, porque el planteamiento tiene que ser más en el sentido de a lo que tienen derecho todas las personas es a la educación inclusiva. La educación especial lo que tiene que hacer es resignificarse, es transformarse en lo que ya dijo Naciones Unidas, es decir, en un sistema de apoyo en beneficio de la educación inclusiva, porque la experiencia histórica de la educación especial es impensable que se convierta en este debate que hay, que nos parece que no tiene fundamento, de pretender desaparecer los servicios de educación especial. El planteamiento es un cambio en la práctica de muchos servicios de educación especial, no en la desaparición de estos. Lo que sí tiene que ocurrir es que se transformen en este sistema de herramientas que sirvan a hacer mejor la inclusión en las escuelas. Y en ese sentido, ponerse en favor al servicio de la inclusión tendría que ser la tarea desde la experiencia y todos los elementos que se tienen en educación especial para poder generar cada vez mayor inclusión, porque en las escuelas regulares, a través del Liceo Universal para el Aprendizaje, se estará trabajando en función de aprender cada vez más a diversificar la enseñanza, pero si atendemos el principio de equidad, reconoceremos que habrá alumnas o alumnos que requieran, aún con eso, apoyos adicionales. Y para ello está la experiencia de educación especial para asesorar al profesorado, para apoyar a las familias y, en dado caso, a determinados alumnos que tengan condiciones particulares por las cuales recibir un beneficio directo de educación especial sea atender a un derecho que tiene este alumnado. Entonces hay que construir inclusión hoy. No tenemos, miren esto que yo puse aquí, no tenemos más tiempo para reflexionar o concientizarnos. Tenemos años hablando de estas temáticas y en estos años lo que hemos estado viviendo han sido sistemáticamente muchas formas de exclusión y muchas formas de exclusión derivadas en las peores formas de violencia. Entonces lo que tenemos que hacer es actuar, ¿no? Ya no solo procesos de concientización, de sensibilización, de reflexión, que claro que importan. Lo que quiero decir es que necesitamos ir más allá de buenas reflexiones, porque para muchas personas, hoy que estamos hablando del reconocimiento de los derechos humanos, ya llegamos tarde. Para muchas personas históricamente en nuestro país, ya llegamos tarde, porque muchas de ellas a muchas de ellas ya les han sido negados sus derechos. Muchas niñas, niños, adolescentes o muchas personas que hoy son adultas y que fueron rechazados en las escuelas, están justamente en lugares que ni sabemos en dónde, pero en las escuelas no. Entonces, aún en otros casos, todavía no solo ha habido segregación, sino para muchas personas víctimas de la discriminación y la violencia y que por ello han perdido la vida, por supuesto, ya llegamos tarde. Entonces, esta temática es fundamental en términos de tomar decisiones inmediatamente. La inclusión es indispensable porque es la única forma en la que podemos vivir de forma civilizada. La inclusión, perdón el uso de esta palabra con mayúsculas, es urgente. Y si me permiten terminar con
algo que dijo recientemente esta activista adolescente que se llama Greta Thunberg, que es una activista sueca, que empezó promoviendo en su escuela huelgas, así le llamó, en favor de la lucha contra el cambio climático, y su lucha se ha extendido en todo el mundo. En las semanas recientes ha habido movilizaciones de estudiantes en muchos países, incluida la Ciudad de México, en donde hubo una marcha hace 2 semanas, y curiosamente, aprovechando que mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente, ella en la reciente reunión de Davos dio un discurso muy interesante, y yo lo he compartido y he aludido al mismo, porque cuando hablamos de la emergencia que tenemos en materia ambiental, no debemos olvidarnos que en el tema que hoy estamos hablando tenemos una emergencia, porque estamos hablando de negación de derechos que a veces el día de hoy, están poniendo en riesgo la vida de las personas. Muchas mujeres, cuando este día termine, estarán en las cifras de los feminicidios. Y la violencia contra las mujeres y contra muchas personas tiene su origen en la negación de derechos, en pensar que ser diferentes de fondo nos otorga el derecho de violentar a cualquier otra persona. Entonces, en el discurso de Davos, Greta Thunberg les dijo a los mandatarios de quienes forman parte de este grupo de países, les dijo que nosotros no necesitamos su esperanza, no necesitamos que tengan esperanza en que las cosas pueden cambiar, no necesitamos que reflexionen, no necesitamos que hagan conciencia. Lo que necesitamos, dijo ella, es que entren en pánico. Lo que necesitamos es que actúen como si estuviéramos en una situación de crisis, que reaccionemos como si nuestra casa estuviera en llamas, porque lo está. Entonces, es fundamental que no nos quedemos con buenas reflexiones, que verdaderamente tomemos decisiones para actuar, porque si para muchas personas ya llegamos tarde, a muchas personas hoy, en el tema de derechos humanos e inclusión, todavía podemos hacerle válido justamente eso que está otorgado para todas y para todos, y que significa permitirles, igual que todas y todos quienes estamos aquí, participar, opinar, decidir y ser como cada quien decida, y además generar espacios en donde no solo permitamos esto, sino promovamos el reconocimiento de que la diversidad es fuente de riqueza y que además la diversidad es lo que constituye la posibilidad de una sociedad de poder avanzar y de ser moderna. Ninguna sociedad que pretenda ser moderna lo va a conseguir si no reconocemos el valor de la diversidad y vivimos en torno a ella, pero no solo en reflexión ni mañana, tiene que ser ahora mismo. Les agradezco mucho su atención. Es un gusto estar ocupando el uso de la voz. Es importante para mí, tengo 14 años, es importante para mí que estos temas se difundan, porque soy de esas personas que en un futuro pueden ayudar. Es muy cierto, llegamos tarde para muchísimas personas, pero en cambio para otras, y en este caso también puedo decir que soy un ejemplo de unas personas que vienen en el futuro, pueden ser un gran cambio. Entonces, al día de mañana puede llegar una Paola Morgado a ustedes y la pueden ayudar, y pues qué genial, ¿verdad? Quiero agradecer a la rectora Zuleika Luna Gómez Rivera por la invitación, al doctor Carlos Alberto por compartir su escenario. Gracias a ti. Y a todos los que hicieron posible este evento. El reto de las personas con discapacidad en el entorno y la sociedad y en la educación son bastantes, desde ideologías, desde acciones, desde fisionomías de instituciones, son bastantes, pero el reto que ahorita se está manejando, y me parece el mayor reto que puede haber, es el reto de la inclusión. Primero, que se dé a conocer qué es y cómo poder actuar en ella. Es el mayor reto que ahorita estamos luchando porque todos lo conozcan. Bueno, recuerdo una pequeña experiencia en mi escuela de actividad de educación física, en la que una practicante puso un juego de pelota y teníamos que tocar a compañeros para que no se movieran. Y pues me preguntó si quería jugar, le dije que sí.
Entonces me dio una pelota y tenía que tocar a mis compañeros mientras ellos corrían para que no se movieran. Entonces es cuando comprendí que 30 compañeros míos no se van a adaptar a mí, porque soy minoría en la escuela, en mi salón pequeño. Entonces yo soy la que me tengo que adaptar a ellos. Es comprensible que mi escuela no se pueda adaptar a mí, sin embargo, siento que lo que me defiende como estudiante y como persona es que existe la inclusión. Por lo tanto, una escuela que tiene rampas o institución que tiene rampas, pasamanos o señalamiento, ok, puede decir que es inclusiva, pero realmente si la capacitación para los maestros no es la necesaria en los alumnos, en trabajadores, en la sociedad, pues realmente no va a poder decirse que hay inclusión. De hecho, o sea, el dejar entrar a una persona, en este caso con una discapacidad, a una institución o una clase y sentarla ahí para que escuche o para que esté ahí mínimo, no es ser inclusivo. O sea, es como darle ya la pauta para que pueda participar y para que pueda hacer las mismas actividades que todos hacemos. Esto me lleva al lenguaje inclusivo, que es toda una cadenita para poder llegar al concepto de quitar la discriminación. Muchas personas me ha tocado la experiencia de que me dicen persona con una capacidad diferente, pero no bueno. Me han dicho angelito, no soy un angelito. Me han dicho pobrecita también, o he escuchado comentarios, tal vez no directamente, pero sí los he escuchado, que pues dicen algún comentario como de lástima o de pobrecita, pero pues realmente lucho por lo que tengo y lucho por lo que tengo que hacer, y creo que no es una palabra bien usada. También se llegó a decir la palabra deficiente. Me sonó mucho esa palabra porque la deficiencia sí existe, pero físicamente. Socialmente, educativamente, no está en mí. No soy una persona deficiente. Yo hablo desde mi trinchera, desde mi discapacidad. Obviamente hay millones de diversidades en el mundo. Esta es una y se está empezando. Por lo tanto, el tema de estereotipos, vaya que es un tema que me ha marcado mucho. También el aspecto de, les comento una frase que desde muy pequeña la tengo muy presente en mi vida escolar, que dicen, debemos de respetarnos porque todos somos iguales. Y yo me quedo pues anonadada en el aspecto de que no eres igual a mí físicamente, o no pensamos lo mismo, no somos personas iguales. Y desde pequeña me inculcaron esa frase en la escuela y mis compañeros. Y me he dado cuenta a lo largo de mi vida escolar que no es cierto, que todos somos diferentes, que al contrario debemos respetarnos por la variedad y por la diferencia que hay entre todos y aprender a valorar esas diferencias. Quisiera hacer una pequeña dinámica con todos ustedes, invitarlos a que por favor cierren los ojos, que se concentren, tranquilicen, que por favor cierren los ojos todos y piénsenlo. Piensen qué están sintiendo en este momento, qué está cambiando en ustedes en este instante, qué sentimiento tienen o cómo se sienten al no ver o al tener los ojos cerrados. Pueden abrirlos. En ustedes no ha cambiado absolutamente nada. Nada, todo está igual. Así somos nosotros, repito, desde mi trinchera, digamos figuradamente cerré los ojos, pero sigo siendo una persona igual que tú, en el aspecto de que pues me gusta divertirme, también me enamoro, también juego, también me gusta estudiar o me gusta leer, me gusta cocinar. Obviamente no voy a poder volar un avión o manejar, pero bueno, a veces estoy muy loca y lo hago, ¿no? Pero sí puedo decirte que en el aspecto de mi vida diaria, me gusta cantar, voy a clases particulares, voy a salsa, me encanta bailar bailes de salón, estoy en oratoria, también toco la guitarra, el piano, bueno, me gusta estar activa. Y es como decir que nunca imaginamos a una persona haciendo estas actividades, ¿no? Y nos puede sorprender. Y a mí hasta cierto punto, en un momento dado de mi vida, me causó ruido que a la gente se sorprendiera de lo que yo hacía. Yo decía, bueno, pues lo estoy haciendo y ya, ¿no? Pero no, para otras personas puede ser algo, pues, hasta cierto punto no normal, pero por lo tanto, de que, como dijo el doctor Carlos Alberto, de cada 7 personas hay una persona con discapacidad. Aquí hay, creo que más de 100 personas
y no se juntan el número esperado de personas con una discapacidad. He sido testigo de compañeros que igual presentan una discapacidad visual, que cuando la adquieren se encierran por 10 años, no salen de sus casas por el miedo, por la incertidumbre, y es un proceso para superarlo personalmente, pero también cuando ya lo superas y quieres salir a las calles, no hay como ser independiente, no hay como desarrollarte como tú quisieras. Entonces la gente está encerrada o está ensimismada, y nosotros estamos aquí en la sociedad, estamos desarrollándonos libremente. ¿Por qué no preocuparnos por esas personas que diariamente nos rodean o que pueden estar junto a nosotras sin siquiera verlas? Todos como misión, y ahorita como una misión de la universidad, formando profesores, vaya que es algo muy delicado el tener como la sensibilidad o la concientización para los profesores de cómo tener a un alumno con una discapacidad. Tengo una maestra en matemáticas en mi escuela que aprendió braille, y vaya, fue algo muy bonito para mí el hecho que me hacen mis exámenes en braille o actividades, y es algo que me quita mucho peso de encima. O otras actividades que tengo que buscarlas digitalmente y pasarlas en braille o en computadora y luego en negro para que lo puedan leer. Entonces es costoso, pero si me esfuerzo yo sé que voy a lograrlo. Así que como una universidad y como personas tenemos un reto y una misión, también aparte de que superarnos día a día y abrir oportunidades para nosotros, también es abrir oportunidades para los que están a nuestro lado. Y eso es un sentimiento de responsabilidad como ciudadanos y como personas. Finalmente quiero dejarte con una pregunta que tú en tu mente pues analízala. Es ¿con qué ojos ver o con qué perspectiva ver a la inclusión? Se habló, se tuvo una charla, se te dio información, tú la analizas y tú actúas mediante tu sociedad y mediante lo que puedas hacer. ¿Con qué ojos ves la inclusión? Fue un gusto. Les doy la palabra. Agradecemos a nuestro distinguido conferencista, doctor Carlos Campos Almeida, a nuestra moderadora Ana Paola Morgado Luna, su magistral participación, y a la licenciada Nadia Esli Marín May, integrante de la Fundación ProAmins, por su participación como intérprete de la lengua de señas mexicana.